quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. Convoco una constituyente ciudadana, no una constituyente de partidos políticos y élites, no, una constituyente ciudadana, obrera, comunal, misionera, campesina. Maduro Moros informó además que mañana en Consejo de Ministros firmará el decreto de convocatoria de las bases del proceso. Serán 500 miembros de la nueva Asamblea Constituyente y estará encabezada por Elías Jaua, ex canciller de Hugo Chávez. Va a ser una constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir unos 500 constituyentistas aproximadamente. Unos 200, 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas, de los campesinos, de los barrios, de los movimientos sociales. Bueno, ha sido la sorpresa de esta tarde en medio de la creciente tensión en las calles, ¿no? Constitución ciudadana, ¿no todas las constituciones son ciudadanas? Dice que esta no va a ser... Esta va a ser menos ciudadana que la vigente, dicho sea de paso. O sea, ¿cómo hizo Chávez para cambiar la Constitución bajo la cual fue elegido presidente? Primero anunció durante su campaña que de ser elegido iba a convocar un referendo para que el pueblo decida si quería una nueva Constitución. Y juró por la Constitución vigente, aunque la desahució en el propio juramento. Habló de esta Constitución moribunda. Chávez convocó a 3 elecciones populares para cambiar la Constitución. Primero, para decidir que se convocaba una Asamblea Constituyente. Segundo, para elegir los miembros de la Asamblea Constituyente. Tercera elección, referendo también, para ratificar la Constitución. Aquí no va a haber ninguna elección basada en sufragio universal, secreto y directo. Porque no parece que vaya a haber una elección popular, un referendo popular para decidir si se convoca a una asamblea constituyente. Lo decide de motu propio el Ejecutivo. Los propios miembros de esa asamblea constituyente no van a ser elegidos como los de la asamblea constituyente convocada por Chávez, por sufragio directo, universal y secreto, sino que cerca de la mitad van a ser elegidos de esa manera. La otra mitad van a ser elegidos por sufragio, pero dentro de organizaciones de base, no sufragio universal. Y esas organizaciones de base, ¿quién garantiza su representatividad? Tenemos una experiencia histórica en la cual supongo se basa Maduro para decir que esto es una forma más avanzada de democracia, la experiencia de los soviets en la Unión Soviética. Pero sabemos cómo acabó. Cuando los soviets empezaron a pronunciarse, o algunos de ellos en contra del gobierno bolchevique, empezaron a ser reprimidos. Y cuando los marineros de Kronstadt, que habían luchado para derrocar al zarismo, se rebelan contra el gobierno bolchevique, la rebelión es aplacada a sangre y fuego, y a partir de 1922 lo único soviético en la Unión Soviética era el nombre. Los soviets habían desaparecido para todo efecto práctico. O sea, el pueblo organizado solo participa en tanto sea organizado desde el poder. No son organizaciones autogeneradas necesariamente. Y además elige quién es el pueblo y quién no es el pueblo, lo ha dicho clarísimo Maduro. O sea, los obreros son el pueblo y los obreros que él elige, y los que no lo sean no son parte tampoco de los que pueden votar o ser ciudadanos. Cuando llega el chavismo, la mayoría de los sindicalistas pertenecían a... pertenecían a partidos políticos, pero no a lo que ahora es el Partido Socialista Unificado de Venezuela, ¿no? Ha tenido varios nombres en el proceso, pero no al partido de Chávez. Chávez no tenía una muy buena relación con los sindicalistas que no pertenecían a su partido. Entonces, nuevamente, los sindicatos son aceptados como representativos en tanto sean oficialistas. Claro. No todo sindicato es libre de participar en este proceso. Y además, ¿cómo no van a participar los partidos políticos? Dice, esta es una asamblea legislativa de partidos políticos. Bueno,
di que no puedan postular a nombre de partidos, pero que el pueblo sea el que elija. Que ¿no? se organice más, sí, porque satanizar a los partidos políticos que están representados y han sido elegidos por bueno, la él no es presidente de un partido. político. Además, sí, habría que recordar la idea de los trabajadores manuales intelectuales, en todo caso, en este caso, frente a lo que dice Maduro, que solo los obreros. Pero, por ejemplo, Chávez también tenía este componente de participación del pueblo organizado en el proceso de elaboración de la Constitución. Pero en la constituyente de Chávez, repito, los constituyentes eran elegidos por sufragio popular. Le tenía miedo a las y elecciones. tenían la obligación de escuchar a los grupos organizados de la sociedad civil, pero no estaban sometidos a mandato imperativo de esos grupos y eran los constituyentes elegidos por el pueblo los que aprobaban la Constitución. La oposición venezolana de inmediato rechazó esta convocatoria de Maduro y remarcó que no se trata de una asamblea constituyente, sino de una burla y un golpe de Estado. Todo esto lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en representación del bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática. Que unifique, Señor, a todos los venezolanos en un mismo sentir y un mismo propósito. Te pedimos que saquen la injusticia y la corrupción de nuestro país. Y para ampliar lo que está sucediendo en Venezuela, reacción de la Mesa de la Unidad Democrática, estamos por teléfono con el diputado de Primero Justicia y miembro de la MUD, Eudoro González. Señor González, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuáles van a ser las acciones que va a tomar la Mesa de la Unidad Democrática frente a este anuncio y por qué lo consideran una burla? Bueno, buenas noches, saludos para ti y para toda la audiencia del Perú, es un país que soy muy cercano, tengo mucho afecto, y cuyo gobierno ha sido muy solidario con el pueblo venezolano. Bueno, es una burla porque cómo se entiende que se va a hacer una elección de una asamblea constituyente para consultar al originario, al poder, al constituyente, al ciudadano, sin que el ciudadano pueda elegir libremente a los miembros de la asamblea. Eso más burla que eso, no hay ninguna evidencia mayor. Porque es bueno que el público peruano sepa que las centrales obreras, las patronales empresariales, los colegios profesionales, la mayoría de los sindicatos formales de este país no tienen el reconocimiento del gobierno desde hace más de década y media. El gobierno más bien creó instituciones paralelas, afines a su partido, y esas son con las que ellos juegan a darle legitimidad, y son las que ellos entienden que son legítimas. Pero, por ejemplo, la Asociación de Rectores Universitarios de las más de 30 universidades públicas y autónomas del país no son reconocidas por el Estado más bien reconoce es a los rectores de las universidades oficialistas y militares que ellos han creado. Entonces, con lo cual, ¿cómo puede plantearse una elección de una Asamblea Nacional Constituyente donde los ciudadanos no pueden elegir libremente a sus constituyentistas porque estos van a ser escogidos de ese mundo político, de ese espectro creado al lado del poder y al lado del partido de gobierno? Y la otra mitad sabrá Dios qué condiciones les impondrán a los otros 250 miembros de esa eventual asamblea fraudulenta para ser electos, con lo cual la oposición venezolana hoy, mayoría, más de 90% de los venezolanos rechazan las acciones de este gobierno. En la última elección que el gobierno se midió, que fue la elección de nuestra Asamblea Nacional, el 70% de los electores votaron por nosotros, por la opción por la alternativa democrática, y ese es el verdadero temor que tiene el gobierno. Le teme a elecciones libres, le teme a elecciones abiertas, le teme a la consulta popular como Dios manda y como imponen las leyes y la Constitución de este país, y por eso inventa este acto fraudulento de una asamblea constituyente pirata, chucuta, chimba, como se dice por acá en Venezuela, engañosa, que es un fraude a la Constitución y es un fraude a la voluntad popular. La unidad va a seguir activada en la calle, vamos a seguir con nuestras protestas a pesar de la brutal represión que solo recuerda los capítulos más tristes y más dolorosos de la dictadura más execrable del continente de medio siglo pasado. A pesar de eso, vamos a continuar a la calle. A pesar de que exista todavía unos altos funcionarios en el gobierno con mentalidad atrasada, caduca, de represión, de presos políticos, de atropellos en la calle, muchachos jóvenes, estudiantes presos, brutalmente golpeados. Es una vergüenza lo que está pasando en nuestro país. A pesar de eso, vamos a continuar. Lo estamos siguiendo, lo estamos difundiendo. Diputado, pero ¿cómo interpretan desde la Mesa de la Unidad Democrática este llamado, esta decisión que ha tomado Maduro en este momento?
El presidente quiere cambiar la agenda nacional, el presidente quiere cambiar la agenda de la opinión pública, el presidente quiere venderle al mundo que él ha cedido a hacer unas elecciones para elegir nada más y nada menos que una asamblea constituyente, que si no se lo explicamos a la comunidad internacional, bueno, quedaría él como un gran demócrata, porque imagínate lo que significa pues, en su justa medida una auténtica asamblea constituyente es la verdadera expresión del pueblo, pero eso no es lo que el gobierno tiene en mente. El gobierno quiere una elección amañada, mentirosa, engañosa, o una propuesta que falsea la realidad y que sobre todo viola todas las disposiciones de la ley y de la Constitución. Además, ya hay una Asamblea Nacional en Venezuela democráticamente elegida. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Lima, en TV Perú Mundo. Gracias a ustedes. Escuchemos al Consejo de Ministros, Nicolás Maduro en vivo vía Telesur. Y de haber dialogado mucho. Yo abrí un gran diálogo hace un año o más con todos los sectores del país. 29 congresos de la patria. 162 columnas, Héctor Rodríguez. Con ellos tenemos un diálogo permanente sobre los temas del país. Con el alto mando político. Con partidos del gran polo patriótico. Casi todos. Con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su alto mando, su Estado Mayor, con intelectuales, estudiosos, constituyentistas, y conmigo mismo, como ser humano. Y he pedido y pido la sabiduría de la bendición de nuestro Padre Creador. Y he pedido... Estaremos pendientes al momento en que se refiera directamente a esta convocatoria que ha hecho esta asamblea, como le dice, colectiva, ¿no? Asamblea Constituyente colectiva. Vamos a ver ahora los tweets, las reacciones de los líderes de la oposición. Las tenemos acá. Enrique Capriles, a todo nuestro pueblo, pero especialmente a quienes viven cerca de Miraflores, o sea, el Palacio de Gobierno, 9 de la noche, que retumben las cacerolas. A esta hora habla el esperpento, o sea, a ese sí se refiere a Nicolás Maduro, y a esta hora está hablando Nicolás Maduro, como hemos podido escuchar, vía Telesur. María Corina Machado, lideresa también de la oposición, venezolanos a desconocer al dictador su burda maniobra y a arreciar la protesta ciudadana. Eso demuestra que la dictadura está en días finales. ¿Puede ser señal de debilidad esta salida o esta, digamos, decisión de Maduro? Depende de cómo se vea. Es señal de debilidad en el sentido de que Maduro está haciendo lo que jamás hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez jamás rehuyó una convocatoria electoral. Cuando la oposición tuvo las firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio, Chávez se sometió a ese referendo y lo ganó. Este gobierno, esto es consecuencia de un gobierno que no aceptó convocar un referendo revocatorio, alegando cosas que eran francamente inverosímiles, como que no se habían reunido el 1% de las firmas que era necesario para dar inicio al proceso de convocatoria del revocatorio. Recordemos que la oposición poco antes había ganado 2/3 de los votos en una elección popular y las encuestas revelaban que más del 70, cerca del 80% de la población desaprobaba la gestión de Maduro. Entonces no es creíble que no pudieran reunir 1% de las firmas del padrón. Básicamente es un signo de debilidad en tanto está tratando de evitar que el pueblo se pronuncie a través de las ánforas, como se hizo durante toda la etapa chavista. Uno puede criticarle a Hugo Chávez el crear condiciones inequitativas para los procesos electorales, pero jamás rehuir un proceso electoral. No es un signo de debilidad si esto es algo que cuenta con el respaldo del partido y del alto mando militar. O sea, porque finalmente hemos llegado al punto en donde ahí es donde tienen que surgir grietas para que esto cambie en una dirección democrática, y no parece haberlas. Antes de conocerse el anuncio de Maduro, la oposición venezolana estaba en las calles en el inicio de un nuevo mes de protestas contra el régimen chavista. Es por el Día del Trabajo, donde también hubo unas manifestaciones del oficialismo. Y unifique, Señor, a todos los venezolanos en un mismo sentir y un mismo propósito. Te pedimos que saques la injusticia y la corrupción de nuestro país. La oposición venezolana cumplió un mes protestando en las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Este lunes intentaron dirigirse a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, pero fueron bloqueados por la Guardia Nacional, que lanzó bombas lacrimógenas. El diputado opositor José Manuel Olivares fue herido en la cabeza al ser impactado por una de las bombas. La oposición, que reclama elecciones lo más pronto posible y la destitución de magistrados del Tribunal Supremo, considera que las actuaciones de la policía y la Guardia Nacional son desmedidas. Exigiendo pues básicamente que se restituya el hilo constitucional, y eso se logra básicamente llamando a procesos electorales que nos los deben desde el año pasado. En otro sector de Caracas, en la avenida Bolívar, el oficialismo se concentró en respaldo al gobierno. Antes de que Nicolás Maduro anunciara una asamblea constituyente, el diputado oficialista Diosdado Cabello aseguró que la oposición está dividida y la acusó de generar violencia en sus protestas. Asimismo, se refirió al pedido del Papa Francisco para buscar soluciones negociadas a la grave crisis. Bueno, la oposición está dividida. Eso no solo lo sabe el Papa. Yo creo que si alguien pudiera comunicarse con Dios, seguramente ya se lo dijo, que la oposición venezolana está dividida. Pero es esa oposición que un día aplaude al Papa y otro día lo castiga. El encuentro de los simpatizantes chavistas se da un día después de que Maduro anunciara el aumento de un 60% del salario mínimo mensual. Antes de presentar las declaraciones del secretario general de la OEA, que las tenemos en un instante, el tema del Papa, el hablar de una oposición dividida, yo no sé si es algo que corresponde al Papa, ¿no? O sea, hablar de temas internos. Sí ha habido divisiones en la oposición, sobre todo ante el primer intento 2014, de mediación, ¿no?, del Papa. Pero habría que recordar que ese intento de mediación llegó a su fin cuando el secretario de Estado del Vaticano, por encargo del Papa, envía una carta confidencial, pero cuyo contenido se filtra, al presidente Maduro y también con copia a la oposición, en donde le pide a Maduro que cumpla con acuerdos alcanzados en reuniones anteriores. Y ahí el que patea el tablero es el oficialismo. A esa parte de su anterior gestión no se refiere el Papa. Lo que sí es cierto es que probablemente, como en ese momento en la oposición haya división respecto a la pertinencia de una nueva gestión de mediación, porque lo que ellos creen, algunos en la oposición, es que el gobierno no busca realmente negociar, sino ganar tiempo, como ya ocurrió en ocasión anterior. Pero ahora sí parecen estar por lo menos más unidos en lo que es la salida a la calle, ¿no? Eso sí. Vamos a escuchar a lo que dijo el secretario general de la OEA sobre la situación en Venezuela. A raíz de la decisión del Consejo Permanente de la OEA de aprobar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, el gobierno que ejerce el poder hoy en Venezuela decidió iniciar el procedimiento para el retiro de la OEA. Es un caso sin precedente que un país opte por el abandono del sistema interamericano en lugar de asumir sus responsabilidades y obligaciones conforme al mismo. La salida del sistema no es la solución, especialmente cuando las demandas tienen que ver con principios básicos de funcionamiento democrático y con las demandas que su propio pueblo realiza. El cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana sí es la solución, un cumplimiento constitucional, además en el caso de Venezuela. El hecho de haber presentado una nota para retirarse de la OEA no le da una carta blanca al régimen para consolidarse como dictadura. Tanto los países como el secretario general velarán por que ello no suceda. La Carta Democrática además debe ser la hoja de ruta de cualquier mediación, porque es su cumplimiento lo que le devuelve la soberanía a la ciudadanía. Los mediadores... Bueno, lo que está diciendo no es una carta blanca el salirse de la OEA, y sobre la Carta Democrática, ¿encaja este llamado de Maduro en alguna parte de ella? No, porque la Carta Democrática Interamericana defiende la democracia representativa. Claramente esta convocatoria, en donde parte casi la mitad, tal vez la mitad, no se especificó, de los representantes no son elegidos por sufragio directo, secreto y universal de los votantes, no calza con las normas de una democracia representativa. Cuando hablábamos de la división de la oposición, yo he dicho en este programa en el pasado que sectores de la oposición apoyaron un golpe de Estado contra Chávez. Leopoldo López específicamente acudió a la casa del entonces ministro del Interior, Rodríguez Chacín,
para promover su detención. María Corina Machado firmó el llamado decreto Carmona, avalando el golpe del 2002, y el 2014 llamaban a la salida, lo cual también, en mi opinión, era un pedido de una salida inconstitucional a la crisis política. Dicho lo cual, lo que está pidiendo ahora la oposición es perfectamente legítimo, se atiene a lo que establece la Constitución que el propio chavismo hizo aprobar, y quien ahora está claramente al margen de la legalidad, lo que ya es un régimen autoritario sin ambajes, es el chavismo. Es el chavismo. Y las personas están no solamente saliendo a las calles, sino muchas de ellas expresando de alguna manera su pesar por las muertes, por la violencia y porque reclaman un país democrático. Veamos cómo se manifestaron deportistas, futbolistas, esta tarde en Venezuela. En la avenida Bolívar, el oficialismo se concentró en respaldo al gobierno. No, ¿esa es la imagen? ¿No la tenemos para soltarla? Ahí está, bueno, es el pitazo y no juegan. Se demoraron en jugar y dicen era el Deportivo Anzoátegui. Hay un minuto de silencio, a pesar de que... El partido de hoy en el Estadio Metropolitano de Caudares, donde el Deportivo Lara y Deportivo Anzoátegui se van a enfrentar, se van a ver las caras en este lindo duelo. Charlis Ortiz es atacante. Arranca el movimiento del balón, estamos en Caudares. Y luego, vía tweet, el Deportivo Anzoátegui dijo: se realizó un minuto de silencio a solicitud de los jugadores en memoria de los fallecidos durante las protestas ocurridas en el país. El minuto de silencio antes del inicio del compromiso se realizó por decisión de los jugadores de ambos equipos, que eran Deportivo Anzoátegui y Deportivo Lara. Deportivo Anzoátegui ganó 2-0 y esto fue en una fecha del torneo de apertura de Venezuela. Una pausa y al volver. Movilizaciones y disturbios marcaron las celebraciones del 1 de mayo en el mundo. Además, Trump invita a Duterte a la Casa Blanca y califica de astuto al líder norcoreano. En un acto sin precedentes, un ciudadano cubano irrumpió en la marcha por el Día del Trabajo en La Habana, portando la bandera de los Estados Unidos. Tras ser cercado por un grupo aparentemente castristas, fue agredido y posteriormente detenido por las fuerzas de seguridad. El manifestante, identificado como Daniel Llorente, protagonizó un incidente similar en mayo del 2006, luego del arribo de un crucero estadounidense al país. La jornada del Día del Trabajo estuvo marcada por movilizaciones de respaldo a los derechos laborales en el mundo, pero también hubo disturbios y choques con las fuerzas del orden. En plena campaña electoral, sindicatos franceses convocaron a una multitudinaria marcha por el Día del Trabajador. Sin embargo, esta jornada quedó ensombrecida luego que un policía fuera quemado por una turba. Otros 2 agentes resultaron heridos. De otro lado, Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierdista Francia Insumisa, reapareció en público para sumarse a la manifestación junto a sus simpatizantes. En Rusia, activistas por los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero fueron detenidos por la policía tras participar en las movilizaciones por el Día del Trabajador en San Petersburgo. La convocatoria tuvo como propósito rechazar los abusos y torturas contra los homosexuales registrados en la República Rusa de Chechenia. Grandes disturbios se registraron en las principales calles de Santiago de Chile, en el marco de la marcha por el Día del Trabajador.
Decenas de encapuchados lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad que respondieron con gases lacrimógenos. En Londres, movimientos comunistas encabezaron las marchas que conmemoraron el 1 de mayo, a ritmo de música y comparsa. Asimismo, ciudadanos turcos residentes en el Reino Unido se manifestaron contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Mientras que en Grecia, más de 10.000 personas protestaron contra las políticas de austeridad. Un grupo de manifestantes en Estambul fue detenido tras concentrarse en la Plaza Taksim, explanada que hasta 1977 fue el centro de las jornadas de protesta por el 1 de mayo. Al otro lado de la ciudad se realizó un concierto para conmemorar el Día del Trabajador. En Indonesia, miles de sindicalistas exigieron el aumento del salario mínimo. Y en Taiwán, una nutrida manifestación rechazó la política laboral del gobierno. Y lo que comentábamos, el país donde se origina que el 1 de mayo sea el Día del Trabajo no es el país que celebra hoy el Día del Trabajo, Estados Unidos. Efectivamente, el Día del Trabajo se celebra el 1 de mayo por una, si mal no recuerdo, fue una huelga por la jornada de las 8 horas o por condiciones laborales. No estoy seguro, que ocurrió en Estados Unidos y que fue reprimida a sangre y fuego. Y curiosamente, por ese incidente se decide eventualmente que ese era el día en que se celebra el Día de los Derechos de los Trabajadores o el Día Internacional del Trabajo, salvo en Estados Unidos, que si no me equivoco se celebra en septiembre. Sí, al final del verano, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que acá no hemos visto imágenes del tema de la celebración propiciadas, organizadas por la CGTP. Bueno, la CGTP, que en una época, fines de los 70, principios de los 80, era capaz de convocar paros nacionales con relativo éxito, hoy en día debe representar 2-3% de la población económicamente activa del país, ¿no? Entre desempleados e informales estamos hablando de subempleados, digamos, estamos hablando de bastante más de la mitad, y habría que recordar que entre los empleados formales, que son una minoría, habitualmente no hay sindicatos en empresas con menos de 20 trabajadores, entonces la CGTP en realidad representa un grupo muy pequeño de trabajadores hoy en día. Puede convocar a huelgas con efectos que paralicen sectores de la economía, pero probablemente ya no a manifestaciones multitudinarias. Pasamos al Asia. Mientras Corea del Norte reafirma que las pruebas de misiles continuarán, Japón dispuso movilizar a su mayor nave de guerra hacia la península coreana. Pyongyang continuará con sus pruebas de armas nucleares y acelerará su programa, según ha confirmado el régimen de Kim Jong-un a través de un reporte en la televisión estatal. Ahora que Estados Unidos insta a todos por sanciones y presiones contra nosotros, de conformidad con nuestra nueva política en la República Democrática Popular de Corea, llamamos a la máxima presión y compromiso para acelerar nuestro programa de disuasión nuclear. De acuerdo con el comunicado, las medidas de refuerzo nuclear se tomarán de manera consecutiva y sucesiva en cualquier momento y cualquier lugar, decidido por Kim Jong-un. En este contexto, Izumo, el mayor buque de guerra de Japón, salió este lunes de la base de Yokosuka para escoltar al buque de suministros estadounidenses que abastecerá a la flota naval norteamericana en la región, incluido el portaaviones Carl Vinson. Izumo tiene 249 metros de largo, dimensiones similares a las que utilizaba Japón en la Segunda Guerra Mundial, y puede operar hasta 9 helicópteros. En Corea del Sur, fuentes oficiales informaron que el jefe de la CIA, Mike Pompeo, llegó en una visita secreta para analizar la tensión en la península. De acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, el funcionario estadounidense sostuvo un encuentro con las autoridades de gobierno para informarles sobre la implementación de la política hacia Corea del Norte que aplica la administración Trump. Las tensiones en la península coreana han alarmado al Papa Francisco, quien dijo que esta crisis debe resolverse a través de medios diplomáticos. Una guerra sanguinaria destruiría, no diría la mitad de la humanidad, sino una buena parte de la humanidad y de la cultura. Sería terrible. Creo que hoy la humanidad no es capaz de soportarlo. Desde 2006, Corea del Norte ha realizado 5 pruebas nucleares. Las 2 más recientes fueron en enero y septiembre de 2016. Bueno, Donald Trump ha dicho que es un tough guy, que es un tipo astuto, ¿no? Por el líder norcoreano. Bueno, lo que dijo Trump es cierto, ¿no? Llegó al gobierno con menos de 30 años. Sí. Hay discusiones porque no se sabe con certeza cuándo nació, pero se calcula que tenía 29 años.
Y con 29 años tenía un séquito conspirativo, gente que le hacía sombra, el hermano de su padre en particular, y un arsenal nuclear. Y al cabo de unos pocos años él no tenía ninguna experiencia previa de gobierno. Él no iba a ser el heredero. No era el heredero designado, era el hermano mayor que decidió desertar. El que muerto que mataron. Que fue asesinado aparentemente por este hermano, ¿no? Yo presumo, dicho sea de paso, que precisamente está cerrando todo paso a una sucesión ordenada, porque la idea que presumo estaba en mente de quien ordenó matar al hermano mayor es si un sector de la élite gobernante decide dar un golpe de Estado, pero quiere darle apariencia de legitimidad en lo que en buena medida es un régimen dinástico, pues qué mejor que el hermano mayor, que era el sucesor originalmente designado para el cargo. Entonces, para haber llegado al poder en esas condiciones, parece haberse, digamos, consolidado, mandando matar, entre otras cosas, a su tío y a otra gente del entorno, aparentemente también a su propio hermano. Aparentemente, claro. Sí. Entonces, eso no es falso. Que sea encomiable es otra historia, pero falso no es. Vamos a ver lo que entonces comentamos de la opinión de Donald Trump sobre Kim Jong-un. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este lunes que se sentiría honrado de reunirse con su homólogo norcoreano Kim Jong-un, pero bajo las circunstancias adecuadas. La declaración de Donald Trump, ofrecida a la cadena Bloomberg, llevó a que la Casa Blanca señalara horas más tarde que Pyongyang tendrá que despejar muchas condiciones antes de que la reunión se concrete. En la víspera, el presidente Trump también había resaltado la astucia de Kim para mantenerse en el poder pese a su corta edad. La gente dice, ¿está acuerdo? No tengo idea. Puedo decirle esto, y a mucha gente no le gusta cuando lo digo, pero era un joven de 26 o 27 años cuando se hizo cargo, luego de que su padre murió. Él está tratando, obviamente, con gente muy complicada, en particular los generales y otros, y a una edad muy joven fue capaz de asumir el poder. Muchas personas, estoy seguro, trataron de quitarle ese poder, ya fuera su tío o cualquier persona. Y él fue capaz de hacerlo, así que obviamente es una persona muy astuta. Además de las declaraciones sobre el líder norcoreano, el presidente Trump ha encendido la polémica al defender su invitación al controvertido presidente filipino Rodrigo Duterte a visitar la Casa Blanca. El presidente filipino Rodrigo Duterte podría reunirse pronto con su homólogo estadounidense Donald Trump, luego de una conversación telefónica que sostuvieron este fin de semana en la que abordaron la crisis norcoreana. La invitación generó numerosas críticas en la prensa y la clase política estadounidense. Trump respondió este lunes a sus detractores en una entrevista con la cadena Bloomberg, asegurando que Filipinas tiene una gran importancia estratégica y militar para Washington. También destacó la popularidad de Duterte pese a la dureza de sus políticas antidrogas. Ante ello, el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra'ad al-Hussein, instó al presidente Trump a transmitir a Duterte su alarma por las violaciones a los derechos humanos en Filipinas. Espero que el presidente de los Estados Unidos transmita este profundo sentimiento de alarma por el aparente abandono de las obligaciones legales de someter a cualquier presunto violador de la ley al proceso normal. Así que esperamos ver qué sale de la reunión, pero espero que el mensaje sea muy claro y firme en esto. La Casa Blanca también defendió la decisión de Trump, señalando que la reunión con Duterte supondrá una oportunidad de trabajar con los países de la región para aislar a Corea del Norte. El fin de semana, durante la conferencia tras la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, Duterte aseguró que Washington debe mostrar moderación y no jugar con Corea del Norte, porque Kim Jong-un quiere acabar con el mundo. Bueno, es controvertido, pero también es estratégica Filipinas para Estados Unidos. Sí. Solo un detalle. Por eso es que Estados Unidos mejor ni se pronuncie sobre el estatus de la democracia en Venezuela. O sea, ¿quién puede creer que al gobierno de Estados Unidos le preocupa la democracia en Venezuela cuando le tiende la alfombra roja a un tipo que en algún momento dijo que cuando hubo un caso de violación múltiple con seguido de asesinato contra una ciudadana australiana en la ciudad de la que él era alcalde, dijo que su chiste fue que debieron haberlo puesto a él primero en la fila de los violadores. Y dice haber matado él personalmente con sus propias manos gente y dar rienda suelta a cualquiera que quiera matar narcotraficantes. ¿Cómo estableces que alguien es narcotraficante si no lo han juzgado?
vaya uno a saber, pero digamos, ese es Duterte, ¿no? Por no mencionar que recibió al Sisi anteriormente con todos los honores, sin mención alguna a los temas de derechos humanos. En cuanto a por qué es importante Duterte, Trump dice algo que no es del todo cierto, que lo necesita como aliado frente a Corea del Norte. Sí, está en el entorno vecinal y alguna importancia tiene por esa mera razón, pero no es fundamental para resolver el tema en la península coreana. El tema fundamental es que Filipinas es un aliado frente a China y había sido un aliado histórico de los Estados Unidos. La opinión pública todavía prefiere ser aliada de Estados Unidos que de China, pero Duterte había empezado a cambiar la estrategia de alianzas de Filipinas, alejándose de Estados Unidos bajo el gobierno de Obama, el cual llamó hijo de perra, claro, y acercándose a China, pese a que acababa de haber un fallo de una corte internacional favorable a Filipinas por una demanda marítima que China se niega a acatar, y sin embargo Duterte prefiere el acercamiento a China antes que la alianza tradicional con los Estados Unidos. Trump quiere revertir ese proceso. Y también hablando de Estados Unidos, hoy hubo movilizaciones, aunque no se conmemora el Día del Trabajo, como hemos comentado. El país es May Day, es un día de acción política a la que se han sumado con mayor fuerza los inmigrantes en los últimos años. Cientos de personas de diversos grupos laborales, ambientales, socialistas y de inmigrantes de los Estados Unidos han participado en marchas en todo el país contra las políticas de inmigración de la administración Trump, que busca intensificar las deportaciones. En la ciudad de Nueva York, estos grupos sociales marcharon hacia un mitin en Manhattan. Aquí en Estados Unidos conmemoramos el 1 de mayo tomando las calles y dejando a la administración Trump saber que no vamos a defender sus políticas corruptas y regresivas. Vine aquí porque soy pro-inmigrante y si esto ayuda a la gente, pues los ayuda a entender lo duro que trabajan y lo poco que les pagan. Espero que todos se tomen el día libre. En Washington, D.C. y Boston también se han registrado movilizaciones sin precedentes, mientras que en Chicago, el sindicato de maestros protestó contra las políticas educativas del presidente Trump. Ha sido un invierno para nuestra política, para nuestras esperanzas, pero la primavera siempre viene. El May Day nos recuerda que siempre y cuando podamos mantenernos juntos, podremos encontrar calor entre nosotros. Estados Unidos no conmemora el Día del Trabajo el 1 de mayo, como sí sucede en diversos países del mundo. En cambio, está el May Day, un día de acción política de tendencias anticapitalistas, feministas y de inmigrantes. Las acusaciones mutuas arrecian en la recta final de las elecciones francesas. Además, imágenes aéreas muestran el nivel. No, este es un vuelo en que hubo personas heridas por la turbulencia. El reportero de CNN, Frederick Pleitgen, votó a bordo de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Las misiones de suministro de este gran avión militar de carga son fundamentales en la lucha contra el ISIS en el Medio Oriente. Este es su reporte. Vital cargamento para las fuerzas estadounidenses y aliadas que combaten a ISIS. Municiones que tienen por destino Irak. Al parecer son cohetes que estamos llevando a Irak, así que entregaremos municiones a algunos de los efectivos en el frente. Estamos viajando en un Hércules C-130, despegando desde una base aérea de Estados Unidos en un lugar no revelado en el Medio Oriente. Para la tripulación, vuelos como este son comunes, pero nunca rutinarios, me dicen. Por razones de seguridad, solo podemos identificar a la tripulación por sus rangos y primer nombre. Simplemente mantenemos la vigilancia, conscientes por la situación. Siempre están pasando un montón de cosas. Todo el mundo se satura y nos aseguramos de mantenernos enfocados en cumplir la misión. El ejército iraquí, respaldado por las fuerzas estadounidenses, libra una intensa batalla, tratando de expulsar a ISIS de su más grande bastión en Mosul. A medida que la guerra se intensifica, las tropas desatan más poder de fuego y necesitan que nuevas municiones lleguen rápido. Eso hace que los vuelos de carga como este sean tan importantes. El aterrizaje es la parte más peligrosa. El C-130 es vulnerable ya que vuela bajo sobre terreno iraquí. La tripulación lleva cascos y chalecos antibalas en caso de que se encuentre con fuego enemigo.
El comandante de la aeronave, que solo podemos nombrar como Coronel Buck, tiene décadas de experiencia. Al volar en una zona de guerra, el peligro de recibir un disparo siempre está ahí, pero siempre estamos preparados para eso. Así que estamos listos para todo lo que se dé. Los motores en marcha y el avión y su carga resguardados por soldados fuertemente armados. El C-130 despega de nuevo, listo para otra misión en la lucha contra ISIS. Fred Plagan, CNN, desde una base aérea en una ubicación no revelada en el Medio Oriente. La campaña a la presidencia francesa entró en su última semana y las acusaciones cruzadas arrecian. El socio liberal Emmanuel Macron acusó a su rival de extremista, mientras que Marine Le Pen lo tildó de enemigo del pueblo. Dos visiones políticas diametralmente opuestas. Los dos candidatos al Elíseo apuran las últimas jornadas de campaña antes de la segunda ronda de las presidenciales francesas, descalificándose recíprocamente. Por un lado, el candidato socioliberal Emmanuel Macron, que este lunes cargaba en un multitudinario mitin en París contra su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, calificándola de la anti-Francia y si gana ella, decía, hundirá al país. Lo que nos propone la candidata del Frente Nacional es un viaje sin posibilidad de retorno. Si salimos de la Unión Europea, abandonamos el euro, se devalúa nuestra moneda y cerramos nuestras fronteras, no vamos a salir indemnes. Ruiner le crédit du pays. Nous n'en sortirons pas indemnes. Por otro lado, la candidata ultraderechista Marine Le Pen ha calificado a Macron de adversario del pueblo, acusándolo de moverse solo por los intereses del dinero. Tras recordar su pasado de banquero, de negocios y de ministro de Economía de Hollande durante 2 años, Marine Le Pen ha criticado su papel de delfín del actual jefe de Estado, un presidente odiado por el pueblo francés. Decía que ha conducido el país hacia el precipicio y ahora que finalmente los franceses ven que se va por la puerta, ahí lo tenemos que vuelve a entrar en el juego político por la ventana. Macron ha adoptado el eslogan Juntos por Francia, pero debería ser más honesto y decir Juntos por la banca. Entre tanto, Marine Le Pen debe hacer frente a una nueva polémica protagonizada por su padre, Jean-Marie Le Pen, de 88 años y presidente honorario de la formación, por unas recientes declaraciones homófobas. Bueno, parece un poco Trump con Hillary, ¿no? Trump acusando a Hillary de ser la candidata de Wall Street, ella acusando a Emmanuel Macron de ser banquero, que bueno, que lo ha sido, ¿no? Y por eso es que algunos movimientos que no van a votar dicen ni patria ni patrón. No, patria se refieren a Le Pen. A ¿no? Le Pen ni patrón, claro. Que era muy parecido, era, bueno, sin patrones ni generales, era el eslogan del PRT acá, trotskista. Pero no significa que sean antipatriotas los que dicen... no, pero digamos, pero bueno, la izquierda socialista y comunista ha tendido a ser internacionalista, ¿no? Básicamente la solidaridad de clase históricamente para ellos fue más importante que la solidaridad nacional. Su argumento era que los trabajadores de distintos países tenían más en común entre sí que los trabajadores de un país con los empresarios de ese mismo país. Ya no sostienen eso, pero en todo caso el nacionalismo siempre fue un sentimiento que miraron con cierta sospecha, sobre todo cuando es enarbolado, como es habitual, por posiciones conservadoras. Ahora, la mala noticia para Macron es que va a ganar pese a todo, pero la mala noticia es que el Frente Republicano, que Jacques Chirac logró concitar en respuesta al pase a segunda vuelta el 2002 del padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, no se ha forjado en sentido estricto. O bien porque algunos dirigentes de izquierda como Mélenchon no han llamado a votar por Macron, algunos lo han hecho, pero llamaron a votar contra Le Pen, no por Macron. No, lo comentábamos el otro día con Francisco, era como cuando Verónica Mendoza y el Frente Amplio, no sé si, bueno, decía, sí, no voten por qué, pero no decían voten por PPK. Claro, pero no llamaban a votar por PPK. Pero está bien, eso es algo que merece criticársele a Macron, el Mélenchon, perdón, probablemente, pero el hecho es que pese a que desde el primer día Fillon y los principales dirigentes de los republicanos, los antiguos gaullistas, llamaron a votar por Macron, según las encuestas, hasta 30% de sus votantes votarían por Le Pen en segunda vuelta. De hecho, el problema no es tanto el voto de izquierda, que más bien tiende a la abstención cuando no vota por Macron.
El problema es que un sector considerable de la derecha democrática prefiere a Le Pen en segunda vuelta. La diferencia es demasiado grande y el tiempo muy corto como para revertir las tendencias. Pero Macron no tiene un partido, Le Pen sí. Macron no tiene experiencia como candidato, esta es su primera candidatura. Le Pen tiene experiencia política y eso se está empezando a notar. El ex primer ministro italiano Matteo Renzi fue elegido como secretario general del Partido Democrático con el 72% de los votos en los comicios internos celebrados este domingo. Con este resultado, Renzi busca reforzar el discurso europeísta para frenar el ascenso populista. El Partido Democrático pretende aprovechar el regreso triunfal de Renzi mediante el adelanto de elecciones generales previstas para el año 2018. Nosotros no estamos contra Europa. Queremos una Europa con la capacidad de representar a los ciudadanos. La alternativa al populismo es el pueblo. La alternativa a la burocracia es la democracia. Cerca de 30 pasajeros resultaron heridos por la turbulencia en un vuelo de la aerolínea rusa Aeroflot en la ruta Moscú-Bangkok. Las sacudidas violentas afectaron a las personas que en ese momento estaban de pie. El equipaje y el contenido de los carritos con comida y bebidas quedaron desparramados en el interior del Boeing 777. La embajada rusa en Tailandia informó que 24 pasajeros heridos eran rusos y 3 tailandeses. Según la tripulación, la turbulencia se registró durante el aterrizaje en el aeropuerto de Tailandia, en la capital de la nación asiática. Una pausa y al regresar, más sobre el presidente Underwood. Regresamos. El pueblo estadounidense no sabe lo que le conviene, yo sí. Así comienza el tráiler oficial de la 5ª temporada de House of Cards, la serie protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright. Veamos. I know exactly what they need. They're like little children, Claire. We have to hold their sticky fingers and wipe their filthy mouths. Teach them right from wrong. Tell them what to think and how to feel and what to want. They even need help writing their wildest dreams, crafting their worst fears. Lucky for them, they have me. They have you. Underwood, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036. Bueno, es la reelección permanente, ¿no? En Estados Unidos solo se permite. Se cree Erdogan, aparentemente. Sí, en Estados Unidos solo se permiten 2, ¿no? Inmediatas. Y 2 nomás. Dos, claro, dos, no hay reelección después, dejando un periodo. Bueno, estaremos atentos a la 5ª temporada de House of Cards. Abril estuvo cargado de noticias impactantes, noticias conmovedoras y también preocupantes. Veamos. Mis atribuciones exclusivas, tomé la decisión de retirar nuestra patria de la OEA, de liberar nuestra patria. Syria used banned chemical weapons. The Yahweh had
وانا لا اقول ان رجل اما يدخل كنيسه يبقى عليه الدور الثاني داخل كنيسه، انما هم tour de ce scrutin. So why do you need a wall? We need a wall. This is more work than in my previous job. I thought it would be easier. Bueno, no hay plata para el muro, pero eso lo hablaremos mañana, ¿no? Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.